Hola, buenas a todos. En este caso voy a explicarles cómo instalar una versión live de Windows 10 Mini-OS LTSC 21H2 versión 2024 de 01 de 64 bits de Daniel Rodríguez, o sea, él el que modificó este Windows. Yo lo que les explico acá es cómo instalarlo y las recomendaciones en cuál computadora en general es recomendable instalar después de haber hecho muchas pruebas. Entonces vamos con la instalación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, obviamente tenemos que tener nuestro pendrive. Entonces lo que utilizamos es nuestro pendrive booteable, que es la mayoría en que utiliza hoy en día. También se utilizan discos CD de instalación, pero estos son los más prácticos ya que se pueden instalar a través de diferentes programas. De todo modo, eso se lo dejo en la descripción del video. Bien, en este caso yo voy a utilizar entonces el pendrive booteable y a través de este programa que se llama Ventoy. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho la configuración del booteo, obviamente, que eso también se lo dejo en la descripción para que puedan verlo. Entonces, una vez que nosotros tenemos acá, seleccionamos el Windows que queremos, porque la ventaja de esto que tiene es que puedes poner muchos Windows de diferente versión y podés seleccionar el que querés instalar. En este caso voy a instalar el de la versión, como le dije, Windows 10 Mini-OS LTSC 2024. Entonces, una vez que hayamos seleccionado, esperemos que nos aparezca esta pantalla. Entonces acá lo que hacemos es seleccionar el idioma que uno quiere, o sea, en este caso el país uno que está. Entonces en este caso voy a seleccionar Argentina, seleccionamos Argentina y luego hacemos siguiente. Luego hacemos instalar ahora y luego esperamos a que nos muestre la siguiente pantalla. Y acá lo que hacemos es ir a donde dice no tengo clave de producto, hacemos clic ahí. Luego acá hacemos aceptar los términos de licencia, hacemos clic ahí, lo tildamos y luego hacemos siguiente. Y luego acá personalizar, instalar solo Windows avanzado, hacemos clic ahí. Y luego acá lo que tenemos que hacer es lo aconsejable, lo recomendable es eliminar todas las particiones. Y como hacemos así, seleccionamos la unidad y hacemos eliminar, aceptar y así todas las particiones que haya. Luego lo que hacemos es darle una partición, hacemos clic en nuevo. Acá en nuevo, una vez que hacemos clic en nuevo, nos aparece acá la opción de tamaño. Acá podemos bajar con flecha hacia arriba, flecha hacia abajo o ponerle un valor, como en este caso yo voy a poner acá. Entonces pongo 400 y luego hago clic en aplicar. Luego aceptar y luego esperamos un momento a que se divida y luego acá ponemos nuevo nuevamente y aplicamos lo que sobra. Y luego, como yo dije, formateamos cada unidad, la partición 3, luego la partición 2, cuando termine la partición 2, hacemos lo mismo, seleccionamos formatear y una vez que termine de formatear, vamos a instalar en la partición 2, hacemos siguiente y luego esperamos a que se empiece a instalar el Windows en esa partición. Entonces esperamos, bueno, acá ya está terminando, así que esperamos a que termine de instalarse. Ya termina. Bien, acá cuando les aparece este mensaje de que se va a reiniciar en 10 segundos y empieza el proceso de contar hacia atrás, porque ahí lo que tienen que hacer es, una vez que terminan y se reinicia la máquina, se apaga y bueno, tiene que sacar su pendrive, sí o sí sacar el pendrive para que continúe. Si no, le va a pasar que va a volver a bootear sobre el pendrive y van a hacer el mismo proceso. Luego esperamos, cuando termine la reiniciación, esperamos que haga todo el proceso sin que ustedes hagan nada. Entonces esperamos acá. Bien, ahí está terminando de instalar sobre el disco duro propiamente dicho. Y esperamos un momento más. Y ahí se va a reiniciar automáticamente nuestra PC. Y esperamos, o si lo están instalando en una notebook, ese va a reiniciar automáticamente y acá bueno va a hacer el último paso para continuar con el procedimiento de instalación. Después de este mensaje que les muestra acá, aparece esto. Entonces acá ustedes tienen que seleccionar la región, en este caso que es Argentina. Yo selecciono Argentina, o muchas veces le aparece por defecto, hacemos sí y luego esperamos. Y acá hacemos Latinoamérica, o sea que nos está diciendo qué tipo de teclado tenemos instalado en la computadora, que en general siempre es en el caso de Latinoamérica es siempre con una ñ, entonces ponemos Latinoamérica y una vez que nosotros seleccionamos hacemos sí, hacemos clic en sí y acá hacemos omitir y luego esperar. Y acá nos dice si queremos conectar a internet, ponemos no conectarse. Y acá hacemos continuar con la configuración limitada, hacemos clic ahí y se reinicia.
y ahí se va a empezar nuevamente a cargar Windows para hacer el último paso. Bien, acá hacemos exactamente lo mismo, o sea, no tengo internet, hacemos clic ahí, o sea, no tengo internet. Luego acá hacemos lo mismo, o sea, continúa con la configuración limitada, hacemos clic ahí. Y luego aquí ponemos un nombre cualquiera. Y luego hacemos siguiente, hacemos clic en siguiente, y acá en la contraseña no ponemos nada y hacemos siguiente. Y esperamos. Acá en todas estas opciones ustedes tienen que poner no, porque siempre le va a aparecer habilitado. Hacen clic, o sea, deshabilitar o no, etcétera, o similares características, la cuestión que esté todo deshabilitado. Entonces hacemos todo eso, hacemos clic con el mouse, hacemos clic y así deshabilitamos. Una vez que deshabilitamos todo, hacemos clic y luego hacemos aceptar y esperamos, y ahí ya va a terminar de hacer el inicio de Windows. Entonces acá nos muestra este cartel, ya va a iniciarse y ahí se inició Windows. En este caso, como les dije, como es un Windows Live, en este caso de Minios de Daniel Rodríguez, como yo les repito, yo lo estoy diciendo cómo instalarlo, él es el que modificó este Windows. La cuestión es que ustedes esperan y le aparece automáticamente este cartel, este mensaje, y ustedes no tienen que hacer nada, solamente esperar. Una vez que les aparece este mensaje, ustedes lo que tienen que hacer es obviamente comenzar. ¿Para qué? Para poder hacer la optimización. Hacemos clic en comenzar, y esperamos. Y acá le está diciendo si quieren el Windows clásico o el modificado. De todos modos, en esta parte le muestra más o menos qué formato de inicio tendría. En este caso yo voy a seleccionar el inicio clásico y hago continuar. Clic continuar y espero. Y una vez que estamos acá, lo que me está mostrando es qué se va a instalar. En este caso, como están habilitadas esas tres opciones, directamente lo dejo así seleccionado, esas tres opciones, de arriba a la primera fila, y hacemos continuar. Y esperamos. Bien, una vez que haya terminado de hacer el proceso, eso va a pasar a esta siguiente ventana, y acá tenemos que seleccionar si estamos instalando sobre una PC de escritorio o una netbook, laptop. Entonces, de acuerdo a eso, seleccionamos. En este caso, como una PC de escritorio, yo hago clic en PC de escritorio, hacemos clic y empiezo. Luego continúa haciendo el proceso. Bien, entonces ahí ya va a terminar ese proceso y ahí nos dice que ha finalizado. Y entonces acá lo que hacemos clic en finalizar y esperamos, y le va a aparecer automáticamente este mensaje. Y este mensaje, como les digo, en todo este proceso no tienen que tocar nada, lo dejan, le aparece este cartel, esperan a que se reinicie solo la computadora, y ahí se reinicia. Luego que se termina de reiniciar, ya empieza a cargar Windows y ya vamos a poder utilizarlo nuestro Windows. Obviamente que después falta instalar los programas necesarios básicos para que nuestra computadora funcione correctamente y no tengamos ningún tipo de problema. Bien, ahí ya les aparece el mensaje de que se instaló totalmente, y luego cierran ese mensaje y listo, ya pueden utilizarlo. Como les repito, los programas para que termine de funcionar correctamente se los dejo en la descripción de este video para que puedan verlo. Entonces, acá vamos a ver el rendimiento que tiene la PC una vez instalado el Windows, y acá vemos que cuando estás empezando a hacer al tener dos ventanas abiertas, entonces directamente tiene un consumo de PC y de memoria que va oscilando en estos porcentajes que le muestra. Y si nosotros vamos a rendimiento, esperamos un momento, obviamente que este Windows está instalado sobre un disco sólido, o sea un SSD. Acá observamos que el consumo de CPU y memoria son óptimos, o sea, donde es más, cuando uno lo utiliza se mantiene bastante rápido la computadora. Entonces, lo otro que faltaría es, además de eso, es activar el Windows. Pero bueno, eso lo pueden encontrar en internet o en otro video que yo más adelante les subo. Y para que YouTube no diga estás haciendo algo fuera de los parámetros que YouTube permite, entonces más adelante lo subiré. O también pueden ver en la comunidad donde hago adelantos. Bien, entonces, ahora, ¿en qué tipo de computador es aconsejable instalar esto? Es justamente yo probé en computadora que tiene memoria DDR2, funciona perfectamente. En computadora que tiene memoria DDR3 funciona perfectamente, y en las otras versiones DDR4, DDR5 que tienen memoria de esas versiones funciona óptimamente, mucho más rápido, obviamente si lo instalan con diferentes características que tiene su computadora. Y si ustedes quieren saber qué características debe tener su computadora para poder instalar Windows 10 o Windows 11, vean el siguiente video donde les muestro muchas características que son importantes, que en muchos videos no lo dicen, sino que directamente
instalan sobre una computadora pero de última generación o que tiene la mejor placa de video, etcétera, etcétera, y ahí obviamente no van a poder discernir ni diferir cuál es y en qué condiciones es mejor uno o el otro. Vean el siguiente video.